Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta capacitación, cuyo objetivo es compartir con ustedes el conocimiento de lo que es la medicina bioreguladora, comprender por qué actualmente ha cobrado tanta vigencia, por qué hoy día el médico busca complementar sus terapias, mirar cómo tratar al paciente de una manera mucho más amigable desde el punto de vista de no utilizar medicamentos que causen agresividad o que tengan eventos adversos, sino que busquen armonizar o recuperar de alguna manera su estado de salud. Así que, bueno, empezamos la reunión de trabajo. Quiero hablar sobre las bases de la medicina bioreguladora de una manera que nos permita comprender posteriormente qué son los medicamentos bioreguladores, cómo ellos actúan y especialmente cuáles medicamentos bioreguladores ustedes lo han escuchado o quizás ya lo están manejando. Para entender lo que es la medicina bioreguladora y los medicamentos bioreguladores, quiero presentarles a la compañía. Nosotros somos la compañía Ruiz Pharma. La compañía estamos más de 32 años en el país. Sin embargo, representamos a Laboratorios Gel de Alemania. ¿Qué es GEL a nivel mundial? Bueno, para que ustedes lo conozcan, esta compañía farmacéutica es la líder a nivel mundial en medicina bioreguladora. Como pueden apreciar, estamos en más de 50 países. La compañía se encuentra farmacéuticamente su planta en Baden-Baden, en Alemania. Pero la compañía, además de estar extensamente a nivel mundial, contamos con las certificaciones que se requieren para ser una compañía de esta magnitud. Es decir, tenemos certificaciones de calidad con certificaciones mundiales. Por ejemplo, es una planta certificada por la FDA. Miren ustedes, está aprobada por la FDA, nuestra planta de producción. Contamos con todas las certificaciones de la farmacopea europea, alemana, buenas prácticas de manufactura, las buenas prácticas de laboratorio y buenas prácticas clínicas. Lo interesante es saber que acá en el Ecuador también nosotros ya tenemos todos los registros sanitarios de tal manera que podemos estar en el territorio ecuatoriano. Entonces, miremos lo que son estos medicamentos que produce Laboratorios GEL de Alemania. Bueno, primero es que estos medicamentos contienen varios componentes, es decir, no solo son un componente, tienen varios componentes. Por ejemplo, tienen un componente vegetal, tienen un componente mineral, tienen otros componentes que son útiles dentro de lo que son las terapias. Lo importante es reconocer que estos medicamentos siempre se encuentran en ultra baja dosis o bajas dosis, pero el efecto terapéutico es sumamente efectivo. Las dosis y ultra bajas o dosis bajas, como nosotros la conocemos, llegan al término de ser reconocidos como nanofarmacología, es decir, que tienen o producen una respuesta a nivel del organismo, son respuestas estimuladoras que lo que ocasionan es que el organismo reaccione, se mueva fisiológicamente y tiene un comportamiento similar por sus concentraciones, al igual que unas hormonas, al igual que unos neurotransmisores, es decir, la actividad que hacen se encuentra dentro de lo que es la fisiología del organismo. A diferencia de medicamentos convencionales, que ustedes lo conocen, generalmente lo que hacen es suprimir una reacción biológica, por ejemplo, antiinflamatorio. ¿Qué nos dice este término? Que lo que produce es un efecto contrario a la inflamación. Antibiótico, antihipertensivo, ¿sí? Entonces, de esta manera es lo que conocemos desde el punto de vista de los medicamentos convencionales. Sin embargo, para entender lo que es la bioregulación, podemos mirar qué es no sino explicar cómo este modelo, el modelo médico, este modelo biológico, lo que permite es entender que el organismo trabaja de una manera interconectada, de una manera sistémica, de una manera integrada. Es decir, las células están en comunicación con los órganos, con los tejidos, y a su vez todos ellos están interconectados por redes. Y cuando se altera una de estas redes biológicamente por una enfermedad, obviamente lo que produce es una disregulación de estas redes y se va a expresar como una enfermedad. Miren, ustedes tienen acá otra lámina en la cual explicamos cómo los órganos, los tejidos, todos los sistemas se encuentran engranados, se encuentran interconectados, permiten las funciones de manera sistémica, es decir, no están aislados, sino que todo el organismo trabaja de una manera conjunta.
Y aquí podemos mirar que desde el punto de vista de medicina bioregulación, nosotros miramos al paciente como un todo, en el sentido de que no únicamente se afecta una parte, sino que se afectan muchísimos sistemas. Entonces, cuando entendemos que no es un órgano el que está afectado, por ejemplo, no es el estómago el que está lesionado, sino que el estómago llegó a una lesión por varias razones, que fue su sistema nervioso simpático, por ejemplo. Ustedes han escuchado mucho que a veces estas condiciones de estrés lo que hacen o generan son problemas que se manifiestan en el organismo de diferente manera, como gastritis, o procesos inflamatorios de tipo intestinales, llamadas colitis, etcétera. Es decir, miren ustedes cómo una interconexión desde el sistema nervioso central llega a un órgano, a un aparato, a un sistema como es el sistema digestivo. Entonces, cuando miramos esto, entendemos que en realidad todo está interconectado, todo está trabajado. Pero conforme vamos bajando de nivel, nos vamos encontrando que cada vez el organismo llega a un elemento celular y dentro de este elemento celular llegan complejos que se llaman, o redes complejas, en las cuales existen intercambio de moléculas. Y hoy en día la medicina está enfocada precisamente en conocer cada vez más de este tema. Ustedes recordarán el tema de la oveja Dolly hace tiempos, entonces comenzamos a comprender un poco de la genómica. Y hoy en día, en realidad, esto ha crecido en todo lo que es el proyecto Genoma, es decir, a conocer nuclearmente cómo estamos constituidos, cómo son nuestros genes, cómo están nuestros cromosomas, etcétera. Es decir, elementos celulares cada vez más y nos van diciendo cómo estamos constituidos genéticamente. Pero aparte de eso, miren, hay otras disciplinas médicas que ya trabajan a nivel molecular. Por ejemplo, la transcriptómica, la proteómica, la metabolómica, es decir, entender los procesos nucleares que ocurren en las células, procesos moleculares que ocurren en estos sistemas metabólicos o endocrino-metabólicos. Entonces, cuando hablamos de medicamentos bioreguladores, tenemos que entender que es un medicamento que primero va a trabajar en ultra baja dosis. ¿Qué significa esto en bajas dosis? Que va a estar a un nivel de comportamiento similar a lo que ocurre con las hormonas, por ejemplo. Trabajamos a nivel de microgramos, picogramos, femtogramos, al igual que lo hacen nuestras hormonas o nuestras moléculas principales que interconectan a nuestro organismo y determinan ciertas funciones. Aparte de eso, como estamos viendo, es multicomponente. ¿Y por qué tiene que ser multicomponente? Porque este medicamento trabaja en redes y si trabaja en sistemas. Por decirles algo, un medicamento como el nuestro va a trabajar en un área del sistema nervioso, otra parte va a trabajar en la parte gastrointestinal, otra parte va a trabajar y así en diferentes sistemas. Entonces, lo que hace este medicamento es trabajar integralmente en lo que el médico pretende tratar sistémicamente. Bueno, y entrando en materia, quizás esto es muy frecuente, los traumatismos, todo lo que ocurre con estos procesos de tipo inflamatorios. Y hay un medicamento sumamente interesante que ustedes lo conocen, es Traumel. Traumel, el principio activo, bueno, tenemos 14 principios activos, pero el que más lo conocen es como árnica montana. ¿Qué es lo importante de entender de Traumel? Es que primero es un modulador de la inflamación, por lo tanto no corta la inflamación, permite más vale que ocurran los procesos inflamatorios, pero de manera regulada, de manera controlada. Por eso se le conoce como un modulador de la inflamación. Y por estas características precisamente es que nosotros lo manejamos mucho en diferentes procesos de tipo osteoarticulares, osteomusculares, en todos esos procesos que existen inflamación, como por ejemplo una osteoartritis, como por ejemplo un esguince, como por ejemplo una lesión en el codo, en el hombro, etcétera. Tiene muchísima función en la parte osteoarticular. Y como ustedes conocen, los tenemos en presentación de comprimidos, en presentación de inyectables ampollas y también en presentación de pomada. Esto es Traumel. Pero miren, dentro de la parte osteoarticular también hay enfermedades que afectan las articulaciones y básicamente el cartílago articular, ¿cierto? Y lo conocemos como artrosis, si era un daño, una degeneración que se va dando en las articulaciones y ocurre por diferentes razones. Sin embargo, miren este estudio que hoy les traigo, está afectando cada vez más a mayor número de personas en el mundo. Miren ustedes, más o menos para que la proyección que se tiene es que 17.1 millones de personas a nivel del mundo tienen estos problemas llamados artrosis.
Entonces, es una enfermedad muy frecuente, aparece a partir de los 40 años de edad. Es más frecuente en las mujeres, sí, pero aparece en todos las personas, las personas que pasan 40 años, que tienen exposiciones a riesgos. Por ejemplo, ¿cuáles son las personas que mayor riesgo tienen? Las que tienen antecedentes familiares. Punto uno, los que pasan sin hacer actividad física, por ejemplo, o que hacen actividad física de manera tardía, en edad tardía, pero finalmente esto impacta sus articulaciones. Rotan a una edad no adecuada, ¿cierto? Hacen mucho esfuerzo, golpean sus rodillas y por lo tanto vienen estas lesiones que aún más vienen afectando estos procesos inflamatorios de la rodilla y se degeneran después en procesos de artrosis. Entonces, para esto existe un medicamento que tiene una particularidad. Se llama CELT. Este medicamento ha sido estudiado ampliamente. Estudios científicos han demostrado que efectivamente el CELT lo que hace es permitir un efecto condroprotector. Cuando hablamos de condroprotección, estamos hablando que el cartílago que está, ¿no es cierto?, o que está dañado, o que está lesionado, o que está inflamado, de alguna manera, médicamente hablando, se convierta, más vale, en una superficie, se convierta de alguna manera en algo que permita mantener aún ese espacio, que es ese espacio llamado cartílago, ese tejido, perdón, llamado cartílago, que se encuentra en la superficie articular, se mantenga, no se deteriore, no se vaya dañando. Entonces, como ustedes están viendo ahí, es muy utilizado en diferentes enfermedades, dentro de esas enfermedades conocidas como artritis o inflamación, enfermedades reumáticas o enfermedades ya degenerativas conocidas como artrosis. Esto es el té, lo tenemos en 2 presentaciones, ustedes lo disponen tanto en comprimidos como también en ampollas. Y el componente es cartílago suizo, entonces miren que el componente en sí es cartílago, lo que permite de esta manera brindar mayor soporte a este tejido tan importante que lo conocemos como cartílago, ¿sí? CELT entonces tiene esa indicación. Y bueno, hoy está por demás hablar sobre las infecciones respiratorias, pero miremos también las infecciones respiratorias de tipo recurrente, es decir, las que permiten que una persona esté enfermándose constantemente, es decir, que de manera muy frecuente se enferme. Y lo vemos en los niños, lo vemos en los adultos. Y un medicamento muy importante que ustedes lo han podido observar es el Engistol. ¿Qué es Engistol? Es un medicamento que está indicado tanto para la prevención como para el tratamiento de las infecciones virales de tipo respiratorias. ¿Por qué razón? Porque se ha visto que tiene una actividad muy importante, especialmente con la replicación de los virus, y aparte de eso estimula a todo el sistema de defensa, es decir, a todos nuestros elementos celulares que son de defensa, que conocemos, los estimula para que pueda trabajar de mejor manera. Por lo tanto, se vuelve completamente útil para prevenir infecciones respiratorias o para tratarlas por esta acción que tiene sobre los virus. Entonces, hay diferentes tipos de virus sobre los cuales actúa Engistol, de tal manera que está indicado en todo tipo de infección respiratoria, ¿no es cierto?, sea aguda, sea crónica, en pacientes que tienen rinitis, bronquitis, rhinosinusitis, etc. Engistol se convierte en realidad en un medicamento muy útil y de mucha prescripción en este sentido. Lo tenemos en ampollas, pero también lo tenemos en comprimidos, que es lo que ustedes han mirado, y su composición permite que este medicamento pueda administrarse cada 8 horas. ¿Y de qué manera? De manera sublingual. Todos nuestros medicamentos comprimidos orales se administran de manera sublingual. ¿Qué ventajas tienen? Rápida absorción, inmediatamente pasa al torrente sanguíneo, no tiene que ingresar al estómago y aquí, como los de medicamentos químicos, tiene que ser absorbido, metabolizado, etcétera. No, esto no pasa con ninguno de nuestros comprimidos. Valga la pena recordarles, Engistol es un comprimido también sublingual, pasan directamente al sistema sanguíneo y por lo tanto pasan directamente a hacer el efecto terapéutico que buscamos. Sí. Las molestias más frecuentes que encontramos son los procesos de sinusitis, o sea, más de rinitis, el paciente puede hacer sinusitis. ¿Qué hacer en estos casos? Bueno, ustedes tienen Euforium, quiero presentarles Euforium. Euforium es un spray nasal de contenido de medicamentos naturales, de componentes naturales, que lo que permite es que rápidamente se desobstruya y por lo tanto podamos respirar con mejor calidad, ¿sí? Que de alguna manera en las sinusitis, lo que pasa es que tenemos dificultad respiratoria porque se congestiona todo nuestro sistema respiratorio superior, especialmente nuestra parte nasal. Y por lo tanto, Euforium lo que hace es
permitir que el aire ingrese de manera mucho mejor y el paciente siente ese alivio de poder sentir una mejor calidad de respiración. Aparte de eso, Euphorium, como están mirando en la lámina, ayuda sobre la mucosa nasal. Y esto es importante, ya que Euphorium se ha demostrado científicamente que estimula una partícula especial, que es un factor transformante, se llama así factor transformante de crecimiento de tipo beta, que lo que hace es que el epitelio nuevamente comience a restaurarse, a repararse y por lo tanto proteger la mucosa. Entonces, miren ustedes qué importante tener un medicamento como Euphorium en estos casos, ¿sí? La gripe. Cuando hablamos de gripe, inclusive hablamos de enfermedades respiratorias que tienen su connotación de moderadas a graves, inclusive. En este caso, para estas infecciones respiratorias que son leves o moderadas, recomendamos GripGel. ¿Qué se ha visto con GripGel? GripGel lo que hace es estimular de igual manera el sistema inmune, pero tiene una particularidad importante. Lo que evita es la replicación viral. ¿Qué significa esto? Que evita que los virus se vayan reproduciendo y por lo tanto vayan agravando una condición respiratoria. GripGel, como están mirando acá, está indicado en esas infecciones conocidas como amigdalitis, las faringitis, otitis, bronquitis que pueden presentar los pacientes. Entonces, miren, hasta acá hemos mirado 3 medicamentos importantes respiratorios: Egistol para la prevención y tratamiento de infecciones respiratorias, Euphorium para el tratamiento de la rinitis o la rinosinusitis o la sinusitis que puede tener el paciente, y el último, GripGel, para trabajar en esos estados virales infecciosos respiratorios en los cuales hay compromiso o están presentes virus, perdón. Una de las condiciones muy importantes también es la parte emocional, ¿sí? El estrés ha causado muchísimos problemas y es parte que tenemos que vivirlo. Lo que pasa es que hay personas que no toleran o tienen una baja tolerancia a ciertas situaciones estresantes, ¿sí? ¿Y qué es lo que ha pasado? Miren ustedes en este estudio que les quiero presentar. Este estudio fue realizado en Colombia y dice que 78% de la población ha sufrido estrés en los últimos periodos, últimos 6 meses. Es decir, ¿quién no tiene estrés? El tema es cómo uno lleva el estrés, pero cuando uno ya no puede superar estas condiciones estresoras de trabajo, de relaciones familiares, de relaciones interpersonales, de relaciones, por ejemplo, de la parte social, donde en realidad se vuelve un problema, donde ya no pueden ser manejadas, Neurexan es importante. Y les voy a explicar por qué. Cuando existe demasiado estrés, lo que se produce también es en el sistema nervioso una estimulación a ciertas hormonas que se liberan y finalmente llegan a una glándula que está sobre el riñón y se llama la glándula suprarrenal. Esta glándula suprarrenal libera una hormona llamada cortisol. El cortisol comienza a incrementarse en la sangre y miren ustedes a lo que lleva. Puede llevar a agravar enfermedades preexistentes o agravar enfermedades como tal, y ahí tenemos estas manifestaciones que llamamos de la hipercortisolemia, es decir, elevación o concentración elevada de este cortisol, gastritis, úlceras, cefaleas, migrañas, infartos de miocardio, insomnio, enfermedades cardiovasculares. Miren ustedes, si el paciente se ve agravado por estas condiciones de estrés. Pero lo que más agrava esta hipercortisolemia son las enfermedades cardiovasculares metabólicas, como por ejemplo la diabetes, es decir, la enfermedad comienza a agravarse, la diabetes, y por supuesto lo que se ha demostrado es que cuando existen estas condiciones en las cuales existe estrés con hipercortisolemia, también comienzan a agravarse enfermedades conocidas como autoinmunes. Es más, se ha demostrado que el sistema inmunológico disminuye, por lo tanto, nuestras defensas bajan y somos susceptibles de enfermar. Para esto tenemos Neurexan, ustedes lo han escuchado. Neurexan tiene 4 componentes importantes, no solo uno, tiene 4 componentes importantes. Y esto vale la pena recalcar. ¿Por qué es importante? Porque el estrés, ya vieron ustedes, tiene muchísimas manifestaciones. Entonces, cuando tenemos muchísimas manifestaciones, muchísimas enfermedades que se desarrollan del estrés, necesitamos un medicamento que permita esta particularidad de trabajar en todas estas redes. Neurexan reduce esta irritabilidad que puede presentar el paciente, la agitación nerviosa, el nerviosismo que presentan muchos pacientes, etcétera, por malas condiciones alimentarias, por malas condiciones de hábitos alimentarios, exceso de consumo de café, de tabaco, etcétera, todos estos estimulantes, a veces medicamentos también que pueden estar de por medio. Y lo que produce es un efecto tranquilizante. Neurexan lo que hace es un efecto tranquilizante, relajante, pero algo importantísimo,
no produce somnolencia, no produce sedación. Por lo tanto, te mantiene tranquilo durante el día y muy activo, sin sedar, sin causar esta sensación de adormecimiento que causan los medicamentos químicos. Y por sobre todo no causan dependencia. Fíjense ustedes qué importante es esta parte, porque ¿qué es lo que pasa con los ansiolíticos o cuando el paciente toma medicamentos para dormir, para el estrés, etcétera, o ansiolíticos, como ustedes lo conocen? Es que lo grave de esto es que si no es manejado médicamente, el paciente puede pasar a un estado de dependencia, es decir, es muy difícil descontinuar o decirle al paciente que ya no tome estos medicamentos, ha generado un proceso de dependencia. Y por lo tanto, lo que va a permitir cuando Neuroexam controla la parte del estrés, que el paciente tenga un sueño mucho más relajado y por lo tanto tenga un equilibrio emocional. Pero a veces no todo es estrés, a veces también sentimos ansiedad. Por ejemplo, hemos pasado por una fase muy complicada, ¿no es cierto? Estábamos viviéndola todavía en esta parte pandémica y lo que se genera en muchas ocasiones es ansiedad. Pero también recordemos también fases depresivas. ¿Por qué razón? Porque estamos en aislamiento social, estamos en aislamiento familiar, no contactamos a nuestros familiares, no podemos tener ese contacto, esa relación con nuestros seres queridos y por lo tanto también eso ocasiona en ciertas personas sensación de angustia, de desesperación, de depresión y de ansiedad. Para estas condiciones, Nervogel, miren ustedes, Nervogel tiene dentro de sus componentes Ignatia, ¿sí? Que es un componente vegetal muy importante, tiene más de esto otros componentes como están viendo, 5-isovaleriánico, un calium bromato, etcétera. Pero ¿qué permiten estos medicamentos? Que el paciente vuelva a recuperar y calme esa sensación de ansiedad, que disminuya ese estado estresor, que disminuya ese estado depresivo, etcétera, y por lo tanto ayuda muchísimo en aquellos pacientes. ¿Por qué manejamos mucho Nervogel en la parte ginecológica, en la parte de la salud de la mujer? Porque definitivamente en etapa del climaterio también se presentan estas ansiedades, estas emociones de angustia, de ansiedad, de depresión, etcétera. Entonces, Nervogel también tiene una indicación muy importante en la parte ginecológica. Sí, Nervogel disminuye los estados de ansiedad, la agitación nerviosa, la depresión exógena, reduce esas condiciones de histeria, irritabilidad, miedos. Miren, inclusive en niños reduce esa sensación de miedo nocturno, aquellos niños que no pueden dormir tranquilamente, que tienen miedo a la oscuridad, miedo a la noche. Nervogel es un medicamento que ayuda en esas condiciones. Regula el agotamiento nervioso y por también la parte de confusión mental. Lo que les decía, el climaterio es una condición muy importante a ser manejada. Y ustedes conocen y disponen de Climadgel. Pues bien, ¿qué es el climaterio? No es sino una fase normal de la mujer en la cual va pasando, ¿no es cierto? Va pasando con los años. A partir de los 40 años la mujer ya comienza a tener otra sintomatología por estos cambios hormonales. Comienzan a bajar la cantidad de estrógenos, existen cambios en su comportamiento hormonal, y esto ocasiona también la exposición a que la mujer tenga manifestaciones diferentes, por ejemplo, las famosas oleadas de calor, sensación de pesadez en la parte de las piernas, bochornos, ¿sí? Estas oleadas vienen con bochornos, sudoración nocturna, a veces en la parte del cuello, en la parte de espalda, comienzan a sudar. Estas sensaciones que tienen, que no les permite a veces conciliar el sueño, son manejadas de manera muy interesante con Climadgel. Climadgel ha demostrado en varios estudios científicos que permitió controlar muchísimos de los síntomas que la mujer presenta en el climaterio. Oleadas de calor, como están viendo ahí, sudoraciones, desórdenes emocionales, alternancia de depresión, irritabilidad, es decir, estos cambios, ¿no es cierto?, emocionales que tiene la mujer en el climaterio. Por eso se llama el medicamento Climadgel. Y si ustedes la acompañan, ¿no es cierto?, con los medicamentos que vimos anteriormente, como Nervogel, Neuroexam, van a tener obviamente un mejor manejo también de la parte emocional. Y lo que veíamos, estas condiciones estresoras, ¿cierto? Estas condiciones, ustedes van a escuchar frecuentemente, lo han vivido, que cuando estamos sometidos a una carga demasiada de estrés laboral, estrés familiar, escolar, estrés, yo qué sé, de estudios, ¿cierto? Hay muchas personas que comienzan a manifestar enfermedades de tipo gástricas. Esta famosa gastritis o irritación que se presenta en la mucosa del estómago, lo que ocasiona son todas las manifestaciones que ya conocen: ardor, dolor, sensación de malestar después de comer, llenura, etcétera. Entonces, miren ustedes que Gastricumen es un medicamento muy interesante que lo deben tener presente.
Y les voy a decir por qué. Porque no toda gastritis es un tema de que tenemos el pH del estómago elevado, es decir, una gastritis que nosotros conocemos de hiperacidez. No, también existe gastritis en las cuales se va perdiendo esta calidad, especialmente cuando el paciente se automedica y vive tomando todo el tiempo estos inhibidores de bomba de protones, que en definitiva lo que van a llegar por un uso no adecuado del medicamento, no controlado por un médico, por un facultativo, esta sobremedicación que tienen los pacientes, estas automedicaciones, llevan a un daño del tejido, de la mucosa del estómago. Pero ¿qué tienen ustedes con Gastricumel? Miren ustedes, lo que se hace es restablecer el pH. Es decir, que el pH del estómago no vuelva nuevamente a un equilibrio, vuelva a una concentración adecuada. Ayuda o facilita de que se tenga una mejor calidad en el moco, es decir, en la parte de recubrimiento, lo que recubre al tejido del estómago es el moco. Entonces, lo que produce Gastricumel es estimula que nuevamente aparezca este moco que va a proteger de la acidez del estómago. Entonces, miren, Gastricumel, sumamente interesante. Por sus componentes de origen natural, puede utilizarle a corto o largo plazo. No existe este riesgo de eventos adversos. Y tampoco, como están mirando en la lámina, existe un riesgo en los pacientes que se encuentran tomando estos medicamentos. Es decir, no hay interacción con estos medicamentos químicos como tal, como los conocemos, sino que el paciente puede tomar tranquilamente este medicamento, incluso por el mecanismo de acción. Recuerden que se absorbe a nivel debajo de la lengua, por eso es un comprimido sublingual, se absorbe en la mucosa oral, ¿no es cierto? Y por lo tanto va directamente a la sangre. No tiene interacción con estos medicamentos, por lo tanto se puede dar en pacientes que están tomando medicamentos para la presión, para el colesterol, para la diabetes, etcétera, o medicamentos antiinflamatorios, etcétera. Gastricumel es sumamente interesante para que lo tengan presente. Ayuda en todos esos trastornos gastrointestinales, por ejemplo, sensación de llenura, reflujo gastroesofágico, es decir, ese famoso reflujo que se tiene desde el estómago hacia el esófago, sí, ayuda muchísimo en esas condiciones y en esos pacientes que inclusive tienen o están siendo tratados con Helicobacter pylori, ayuda muchísimo por el restablecimiento del pH del estómago y de la protección que brinda el generar mucosa, moco, para la parte del estómago. Por lo tanto, está indicado en este tipo de enfermedades. Todo el día estamos expuestos a toxinas. Miren, las toxinas del medio ambiente, las que respiramos, la del smog, la de la comida, los ingredientes que ponen, saborizantes, etcétera, en realidad se convierten en toxinas. Un cuerpo saludable, afortunadamente, lo que hace es eliminar estas toxinas. Un buen hígado, obviamente, les metaboliza, ¿no es cierto? Y permite que sean eliminadas estas toxinas por la orina, por el sudor, por el sistema gastrointestinal. Pero ¿qué es lo que pasa cuando el organismo, por ejemplo, ya no puede de alguna manera metabolizar tanta toxina que ingerimos? ¿Por qué? Porque comida chatarra, por el medio ambiente, lo que es agua contaminada, etcétera. Todo esto conlleva a que obviamente un rato el organismo ya no funciona adecuadamente y comenzamos a enfermarnos. No necesariamente el sistema gastrointestinal o de algo en particular, sino que comenzamos a sentirnos enfermos, cansados, agotados, sin energía, nos levantamos sin energía, cansados, agotados, hacemos algo, nos cansamos fácilmente, presentamos fatiga. Lo que el organismo nos está hablando es que nos estamos enfermando, es decir, nuestros elementos celulares, nuestra nutrición celular está cambiando. Y es que el organismo es sabio, tiene por dónde excretar las toxinas, lo que yo les decía, ¿no es cierto? Por ejemplo, por la piel, cuando hacemos deporte, caminamos, hacemos ejercicio o hacemos actividad física, comenzamos a transpirar, comenzamos a sudar. Y esto es importante, ¿por qué? Porque a través del sudor también se eliminan toxinas, ¿sí? También por el sistema linfático, que es sumamente importantísimo dentro de lo que es el manejo o la terapia bioreguladora. Miren el hígado, miren el pulmón. A través del pulmón también de lo que el momento que exhalamos, ¿no es cierto? Botamos el CO2, botamos con el CO2 otras partículas, otras toxinas. A nivel urinario, por ejemplo, eliminamos toxinas. Miren ustedes, a nivel renal van las toxinas, se van con la orina, y a nivel gastrointestinal también se van las toxinas. Pero ya les digo, cuando esto cambia y el hígado ya no trabaja adecuadamente, el hígado comienza a darnos problemas, tenemos hipercolesterolemia, colesterol elevado, podemos tener diabetes o pueden tener otro tipo de enfermedades. Significa que ya el organismo no está trabajando saludablemente. Y si a eso
le seguimos cargando con estas toxinas, le seguimos cargando de mala nutrición, de malos hábitos. Obviamente lo que estamos haciendo es saturando esto. Pero sí hay una solución y la solución es Detox Gel. ¿Y por qué Detox Gel? Porque miren ustedes, lo que se consigue con Detox es poder eliminar estas toxinas. ¿Cómo eliminamos? Detox Gel está constituido por 3 medicamentos que son Nux Vomica, Berberisomacor y Linfomiosol. Cada uno de ellos lo que hace es estimular los órganos y sistemas. Por ejemplo, Linfomiosol trabaja sobre el sistema linfático, entre otras cosas, ¿sí? Berberisomacor, por ejemplo, trabaja también a nivel de la parte hepática, a nivel de la parte biliar, así de la parte de la vesícula biliar, así como a través de la parte urinaria, de la parte renal. Y Nux Vomica trabaja también en la parte hepática, también en la parte gastrointestinal, y ustedes me dirán en la parte pulmonar, pues el tejido linfático y todo lo que se excreta a través de la circulación sanguínea es obviamente también lo que se ayuda con estos medicamentos a eliminar. Detox Gel, por lo tanto, lo que permite es eliminar esas toxinas que están acumuladas en el organismo, en el cuerpo, mejora los procesos digestivos, mejora todo el funcionamiento del organismo, restablece el equilibrio, restablece el funcionamiento normal del organismo y por lo tanto la persona siente mayor salud, se siente más saludable. ¿Cómo se recomienda el uso de este medicamento? Pues miren, Detox Gel, les decía que tiene 3 componentes. Usted coloca 30 gotas de cada medicamento en una botella de 1 litro, ¿sí? Y la agita y la debe de beber a sorbos durante el transcurso de la mañana hasta la tarde. Esto al menos se tiene que hacer durante 6 semanas seguidas y lo que se recomienda es hacerlo 2 veces al año. ¿Sí? Así como ustedes se desparasitan 2 veces al año, lo que debemos hacer para tener un organismo saludable es permitir que el organismo deseche, descarte estas toxinas utilizando Detox Gel. Por lo tanto, también se recomienda 2 veces al año. ¿Sí? Miren, les dejamos esta página que es muy útil. Ustedes pueden ingresar y visitarnos en nuestra página web y van a encontrar muchísimo material, conferencias para pacientes, conferencias, consejos saludables, consejos de nutrición, consejos diferentes médicos que les pueden ayudar mucho a tener una vida más saludable. Y si quiere conocer más de nuestros productos, con más razón, ahí tiene usted nuestra página web, nos puede visitar, por favor. Así que, bueno, les dejo infinitas gracias por habernos acompañado durante esta sesión de trabajo. También les dejo, la posología, es decir, cómo se administran los medicamentos para que ustedes lo conozcan, ¿sí? La parte posológica en gotas, en pomada, etcétera, la parte de inyectables. Y les quedamos completamente agradecidos. Gracias por su tiempo, por su dedicación a esto y nos seguiremos mirando en otras reuniones de capacitación. Muchísimas gracias a todos ustedes y estoy a las órdenes.